¿Cuál es la función del azúcar dentro del rendimiento físico y si realmente es nuestro aliado o a veces se convierte en nuestro enemigo o cómo es que funciona dentro de este proceso? Fíjate que, como tal, el azúcar no debe ser considerado como un aliado, como un enemigo. Es una herramienta útil en la implementación del entrenamiento, los mecanismos celulares, es vital para todo el proceso. Sin embargo, yo no lo consideraría así como que algo bueno o malo, sino más bien hay que tener mucho cuidado con los excesos, que ese es uno de los principales problemas que tiene el azúcar. Sin embargo, pues es parte de nuestro metabolismo, es indispensable el azúcar para todos los procesos celulares y por supuesto en el deporte es un ingrediente indispensable. Sin embargo, hay momentos y hay cantidades, ya lo dice Manuel, con toda su experiencia, por supuesto que ha visto ya en un zoom a la célula, al núcleo y todo lo que está pasando a nivel molecular con este ingrediente y cómo en exceso puede llegar a ser patológico. Eso pues es un mecanismo impresionante y ayuda mucho inclusive en pacientes con diabetes, que ya se ha demostrado científicamente. Entonces, pues ya estamos viendo una parte científica que el ejercicio funciona precisamente para metabolizar, ayudar e inclusive a tratar problemas ya tan graves como es la puesta en marcha de la diabetes. Cuando tienes esta parte de aditivos o cuando tienes inclusive esta parte de sustitutos de azúcar, todavía son mecanismos completamente distintos. Imagínate, existe un mecanismo cuando tú tienes, y lo hacen muchos deportistas de alto rendimiento, tú únicamente das un trago de esta bebida endulzante en los labios y le escupes, no le ingieres. ¿Qué es lo que pasa? Tu cerebro automáticamente responde y tu cerebro actúa como si tuvieras esa entrada de energía y es algo impresionante, pero no la consumes, es únicamente un mecanismo de respuesta, de condición al estímulo. ¿Qué es lo que hacen los edulcorantes, todo esto que conocemos, sustitutos? Pues hacen lo mismo. En este capítulo platicamos con el Dr. Emanuel Díaz, doctor en Ciencias Biomédicas e investigador en Biotecnología Médica y Farmacéutica, sobre el papel del azúcar en el ejercicio físico, los suplementos y cómo la ciencia actual influye en el rendimiento físico. Además, junto a la doctora Erika Flores, exploramos temas como la medicina regenerativa, en un episodio lleno de ciencia aplicada al bienestar y la salud del cuerpo en movimiento. Bienvenidos y bienvenidas a Rendimiento Conciencia, el espacio donde desmenuzamos el mundo de la nutrición, el ejercicio y la investigación científica para entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo y cómo optimizarlo. Además de nuestra aliada, la doctora Erika Flores, tenemos un invitado de lujo, el doctor Emanuel Díaz, doctor en Ciencias Biomédicas, investigador en Biotecnología Médica y Farmacéutica y una de las voces más importantes en temas como medicina regenerativa, edición génica y terapia celular. En este episodio, hoy hablaremos del rol del azúcar en el ejercicio físico, los suplementos y lo que la ciencia nos dice sobre el manejo de enfermedades como la diabetes en el contexto del rendimiento físico. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación. Creo que tienen un maravilloso programa y invitados excelentes como la doctora Erika. Estoy muy agradecido de estar con ustedes. Muchas gracias. Cuéntanos un poco acerca de ti, acerca de tu camino para llegar a todo este tema de la biotecnología médica. Es una buena pregunta. Fíjate que desde los inicios de mi carrera siempre traté de llevar junto esta parte, la parte científica con la parte de salud, tratar de generar desarrollos, impulsar tecnologías. Hay una necesidad creciente en la población, hay enfermedades, hay deficiencias y el reto de nosotros es tratar de buscar soluciones para prever o prevenir todo este tipo de alteraciones. Inclusive, como tú lo dijiste al principio, tratar de dar soluciones a deportistas de alto rendimiento, no solamente condiciones patológicas. Algo muy importante que veo en mi carrera es precisamente llegar a instaurar terapias de medicina regenerativa, no solo como una posibilidad, sino ya como un alcance prácticamente a todo el que lo necesite. Muy interesante. Y bueno, hoy creo que aparte vamos a tocar un tema que en relación al rendimiento, pues nos vuela la cabeza, ¿no? Creo que todos los que estamos dentro del practicar algún deporte, el querer buscar cómo mejorar nuestro rendimiento, pero haciéndolo de una manera saludable, de una manera consciente, hablamos sobre el tema del azúcar. ¿Cuál es la función del azúcar dentro del rendimiento físico y si realmente es nuestro aliado o a veces se convierte en nuestro enemigo o cómo es que funciona dentro de este proceso? Fíjate que, como tal, el azúcar no debe ser considerado como un aliado, como un enemigo.
es una herramienta útil en la implementación del entrenamiento, los mecanismos celulares, es vital para todo el proceso. Sin embargo, yo no lo consideraría así como que algo bueno o malo, sino más bien hay que tener mucho cuidado con los excesos, que ese es uno de los principales problemas que tiene el azúcar. También, como bien comenta, pues existen suplementos que si no son bien utilizados, pues evidentemente van a tener un riesgo. Imagínate, tú tienes un sistema, un paciente que pues evidentemente está en reposo, pues evidentemente la cantidad de azúcar va a ser mucho menos. Si tienes una persona que hace deporte, pues evidentemente va a necesitar más azúcar. Y todavía si tienes un deportista de alto rendimiento, pues sus necesidades energéticas van a ser aún mayores. Entonces no hay que rebasar esos límites. Cuando tú rebasas esos límites es cuando empieza a verse este tipo de comentarios, ¿no? Que si es maligno, si es un aliado, si es enemigo. Pero creo que no debemos encasillar en esa parte, ¿no? Más bien es una herramienta útil en prácticamente el desarrollo de la vida. ¿O qué considera usted, doctora? Hola, Majo, Manuel, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Efectivamente, hemos satanizado el azúcar porque estamos viendo las consecuencias de un mal uso de ella. Sin embargo, pues es parte de nuestro metabolismo, es indispensable el azúcar para todos los procesos celulares y, por supuesto, en el deporte, es un ingrediente indispensable. Sin embargo, hay momentos y hay cantidades. Ya lo dice Manuel, con toda su experiencia, por supuesto que ha visto ya en un zoom a la célula, al núcleo y todo lo que está pasando a nivel molecular con este ingrediente y cómo en exceso puede llegar a ser patológico. Bueno, vamos aterrizando esta necesidad de azúcar como algo primario, algo importantísimo también de regular cuando estamos haciendo deporte. Claro, creo que muchas veces lo platicamos aquí y siempre creemos que es blanco o negro, ¿no? O sea, o es mi aliado o es mi enemigo, o lo quiero o no lo quiero. Y creo que hoy podemos hablar de ese tema también mencionando los tiempos, ¿no? Porque a veces hablamos del consumo antes, del consumo durante, si me lo tengo que tomar después. Entonces ya no sabemos o la gente lee tanta información, hay tantos consejos, tanta malinformación a veces y cantidades, porque también nos basamos en cantidades de la literatura. No logramos o muchas veces las personas no llegan a esta cuestión personalizada de decir, a ver, ¿qué tanto es mi desgaste? ¿Qué tanta es mi actividad? Entonces, ¿cuánto y cómo tengo que consumir? Es correcto. Fíjate que pasa algo muy curioso, ¿no? O sea, estamos prácticamente tocando este tema, es interesante saber antes, después, durante el ejercicio. Sin embargo, de condiciones naturales también existen varias, o sea, el músculo per se es el órgano que más captura glucosa, o sea, imagínate, es el que más requiere este metabolismo energético como toda la doctora Erika. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes un balance entre la insulina que está secretando tu organismo para tratar de internalizarla y tienes un balance entre la parte que está haciendo esta actividad metabólica, activa y física. Pues evidentemente, una persona que tiene un deporte activo, que tiene ejercicios fuertes, que tiene ejercicios anaeróbicos, que tiene ejercicios de alto impacto, pues inclusive la cantidad de insulina va a ser mucho menos, porque en el músculo existen receptores que van a estar activos, van a ser más sensibles a la glucosa y van a internalizar de manera más sencilla los receptores de glucosa tipo 4 al interior de la célula muscular, y eso pues, es un mecanismo impresionante y ayuda mucho inclusive en pacientes con diabetes, que ya se ha demostrado científicamente. Entonces, pues ya estamos viendo una parte científica que el ejercicio funciona precisamente para metabolizar, ayudar e inclusive a tratar problemas ya tan graves como es la puesta en marcha de la diabetes. Claro, es un tema de azúcar exógena, es decir, la que consumes para potenciar tu rendimiento en el deporte. Y ahí es muy importante considerar que la ventana de tiempo sí es indispensable conocerla. Es decir, primero, y ya lo hemos dicho en otros capítulos, tienes que estar acompañado de tu nutriólogo y también de tu asesor deportivo. Y en ese sentido, bueno, la bibliografía en general dice que tienes una ventana de 30 a 60 minutos previos a iniciar el deporte para que tú puedas suplementar azúcar exógena, azúcar simple, vamos a hablar. Sin embargo, también considerar que actualmente la tecnología ya ha avanzado mucho para dar también opciones a personas que no tienen un buen metabolismo de azúcar simple, es decir, de glucosa, que tienen problemas metabólicos. Hay alternativas para poder consumir potenciadores energéticos que no forzosamente tienen ese pico de glucosa, que es el problema, ¿no? Y bueno, ahorita para todos los que nos escuchan, ¿qué les podríamos decir que es un azúcar simple? Para nosotros,
creo que lo dominamos, pero en ellos, pensado desde los alimentos, desde la suplementación, ¿en dónde ellos pueden encontrar un azúcar simple? El azúcar simple se encuentra en formato de glucosa y esa glucosa es parte de los frutos, es parte de casi todos los alimentos tienen un contenido energético. Obviamente lo asociamos más al sabor dulce. Claro. Pero eso no es tan, digamos que no es una regla, ¿eh? También hay otros azúcares que están involucrados, por ejemplo, en las verduras. La zanahoria, por ejemplo. Entonces, esa es un azúcar simple que tu metabolismo reconoce perfectamente porque es parte de tu ingesta nutricional. Ahora, en el segmento de los deportes, ya sabemos que tenemos ingesta de carbohidratos en forma de azúcares cuando tomamos, por ejemplo, geles deportivos. O cuando dentro de tu proteína, y eso fíjate que no se sabe tanto, ¿no? La proteína tiene una carga de carbohidratos muy alta y glucosas muy altas, ¿no? Entonces, no obviemos que no porque no sea o no diga la etiqueta esto es glucosa o esto es un energético, tus otros suplementos no contengan, ¿no? Las bebidas energéticas las podríamos considerar dentro de esa cuestión del azúcar, ¿no? Que a veces también no lo ven o no lo tomamos tan en cuenta. Doctor, compártenos un poco qué pasa con la ingesta de la glucosa y cuándo existen otros azúcares como la fructuosa, qué pasa en estos procesos metabólicos. Fíjate que es muy cierto lo que se está tocando, ¿no? En el organismo tenemos un mecanismo de reserva que es el glucagón. O sea, pues evidentemente es el primer consumo que tienen los atletas. Algo que comentaba y me gustaría retomar de la doctora Erika es de que estos tiempos, estas ventanas, ¿no? Y acabas de tocar un tema súper importante. O sea, después de hacer esta actividad, pues recomiendan todavía glucosa y no solamente glucosa, sino proteínas. ¿Por qué? Para tratar de completar todas esas reservas calóricas y todavía ese metabolismo energético que fue desgastado, que fue exprimido durante esos eventos, y es algo que pues realmente casi nadie toma en cuenta, ¿no? Ahora, de las bebidas energéticas, pues tú lo has dicho, ¿no? Prácticamente hay bebidas energéticas que es equiparable a tomar un refresco en cantidad de glucosa. Entonces, pues por eso comentamos del inicio qué es lo que pasa cuando tienes estos desbalances. Otro punto también muy interesante que me gustaría tocar aquí es de que a veces también se confunde azúcar con suplementos. O sea, cuando tienes esta parte de aditivos o cuando tienes inclusive esta parte de sustitutos de azúcar, todavía son mecanismos completamente distintos. Imagínate, existe un mecanismo cuando tú tienes, y lo hacen muchos deportistas de alto rendimiento, tú únicamente das un trago de esta bebida endulzante en los labios y le escupes, no le ingieres. ¿Qué es lo que pasa? Tu cerebro automáticamente responde y tu cerebro actúa como si tuvieras esa entrada de energía y es algo impresionante, pero no la consumes. Es únicamente un mecanismo de respuesta, de condición al estímulo. ¿Qué es lo que hacen los edulcorantes, todo esto que conocemos, sustitutos? Pues hacen lo mismo. Inclusive esta es una pregunta muy interesante que pongo en el foro. Si alguna vez cuando alguien consume un sustituto de azúcar, ¿qué es lo que pasa? Le da más hambre, le da esa sensación de como que tiene ganas de consumir pan, carbohidratos o se queda con ese antojo de azúcar, porque eso es lo que está pasando. El cerebro ya llega inclusive a discernir entre un azúcar y un sustituto. Cuando tiene el sustituto, pues evidentemente no se da esta cascada de eventos. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro lo interpreta como que hay ese contenido energético, pero no existe o pasa por otra ruta. Entonces, ¿qué es lo que se queda el cerebro? Se queda con esa condición y se queda la persona pensando, tengo hambre, tengo esos mecanismos de saciedad, lo cual no ocurre con la glucosa, porque allí sí se lleva toda la vía y conduce a los estados de saciedad que uno dice, bueno, va. ¿Y qué es? Lo logré. Exactamente. Pero son mecanismos muy interesantes y lo acabo de ver y tiene que ver todo con el microbioma, tiene que ver con todo el sistema. No es algo tan simple. O sea, imagínate, estamos hablando que en el tracto gastrointestinal pues, tenemos más bacterias que células. Entonces también esta capacidad de internalizar el azúcar tiene muchos factores. Uno de los principales consejos que yo diría que tú estás diciendo que nos gustan los consejos en este tipo de foros, pues no solamente es qué bebida energética elegir o qué shot o qué esto, sino también tiene que ver con la parte del descanso, el reposo, la actividad. O sea, es un todo el organismo, no solamente pensar que el organismo va a responder de esta manera tan rápida a este tipo de eventos. Es bueno, sí, pero es un todo. Yo pensaría que tendríamos que completar con la parte de descanso, con la parte de salud del microbioma, con toda la parte de la integridad, no solamente de la ingesta de glucosa, porque hay muchísimos desbalances involucrados. Claro, el doctor Manuel es team microbioma sí. También, porque yo también tenemos que entender el todo. Exacto, este tema sistémico que ya hemos hablado, el hecho de que nosotros digamos, bueno, necesito azúcar para hacer ejercicio,
Sí, pero también tenemos que considerar muchas otras variables, tu estado de salud general, qué tipo de deporte haces. En algún momento hablábamos de que tu genética también te condiciona a absorber de una mejor manera el azúcar, sobre todo el azúcar que viene de la suplementación. En el caso de los azúcares disponibles dentro de tu dieta, pues a eso ya estás acostumbrado, está identificado. Pero también seamos realistas, actualmente tu nutrición tan deficiente y la de los deportistas tan aleatoria, tan limitada, a veces, ahora ponle muchos carbohidratos, ahora quítale, etcétera. Nos estamos viendo ante un reto de comprensión integral de cómo es nuestra salud frente a la ingesta de azúcar. No, y ahorita que mencionas el tema de nuestra alimentación tan deficiente, obviamente que lo veo yo tanto en consulta, pues a veces me llegan, pacientes en temas que quieren hacer un Hyrox, correr un medio maratón, un deporte que es demandante y que no nada más, yo siempre les digo, no nada más es demandante el momento de realizar tu competencia, es demandante todo el ciclo de preparación, porque todo ese ciclo traemos un desgaste constante y me llegan con unos planes de alimentación o unas ideas tan bajas, sobre todo en carbohidrato, que todo lo quieren compensar con la suplementación, ¿no? Es como, no voy a comer, pero me voy a tomar 3 geles en esta práctica cuando en realidad no era tanto lo necesario del gel, era necesario todo lo que estabas haciendo atrás de tu preparación, de tu todo, antes de llegar a consumir esas cantidades de suplementos. Claro, quiero retomar algo bien interesante que comenta Manuel, el cerebro. Porque cuando hacemos ejercicio, ¿en qué nos concentramos? En el músculo, en que rindas, en tus tiempos, tus piernas, claro, mientras más suelas mejor. Pero ¿qué está pasando con la inflamación en tu cerebro? ¿Y cómo le llega el azúcar que ingieres a esa central nerviosa? Recordemos que el cerebro necesita azúcar normal, ¿no? Una glucosita normal. No sé tú qué opinas, Manuel. Claro. Sí, definitivamente. Existen una serie de eventos y creo que, esto es muy interesante porque justo lo comentas, ¿no? Ya estamos involucrando otros órganos, ya no solamente es el músculo, ya estamos involucrando el tracto digestivo, ya estamos involucrando el cerebro. Nos falta también abrir esa cerradura que es el páncreas, que es la encargada de metabolizar todo este aporte energético que tú le estás metiendo, que era lo que decíamos. Si tú estás consumiendo glucosa y estás en un exceso de tus límites, que es lo que tú tratas de estandarizar con dietas, con condiciones, entrenamientos, con buenos suplementos, con una buena actividad metabólica, ¿qué es lo que pasa? Cuando sales de este desbalance, pues al único que le estás metiendo más retos y más castigo, pues es a tu páncreas, porque va a estar ahí la glucosa circulando, porque una vez se va a internalizar al músculo, va a estar perfecta. Si tienes las mejores condiciones, un entrenamiento, una dieta, suplementos correctos, pues no pasa nada. Pero ¿qué es lo que pasa cuando existe la glucosa por ahí suelta en otros órganos y sistemas? La glucosa, cuando tenemos este tipo de desbalances, es como arena en un reloj. Va a empezar a tener fricción con otros órganos, empezar a desgastar, empezar esto que comenta la doctora Erika de inflamación, desgaste, estrés mitocondrial y empieza a dañar órganos y tejidos, que son las primeras apariciones de ya síndromes o de ya estadios de prediabetes o inclusive ya cuando el páncreas ya empieza a liberar y no es suficiente para eliminar esta glucosa, pues es un desgaste terrible, empieza a haber muerte celular y empieza ya condiciones patológicas. ¿Qué sería lo adecuado, como dice la doctora? ¿Qué sería lo adecuado para el cerebro? ¿Qué sería lo adecuado para el organismo? Y tú lo acabas de tocar así súper importante. La meta no es correr el maratón. La meta no es mentalizarse en algo mediático. La meta es tener este balance desde que se están formando esos primeros pasos, ¿no? Desde la formación del músculo, la formación del páncreas, la formación del cerebro. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que a nivel celular, todo esto que estamos hablando se llama maduración. Si tú tienes un órgano funcional y maduro, pues va a resultar a todo, va a funcionar. Lo pasa con la piel, lo pasa con los huesos, las articulaciones en los deportistas. Un deportista no debería tener problemas de articulaciones si durante el desarrollo tuvo una buena maduración de esos tejidos. En cambio, si tú lo dijiste un punto así clave, y también, si tenemos una dieta mala, tenemos una dieta inadecuada, malos hábitos, etcétera, pues entonces nuestras articulaciones, nuestro páncreas, nuestro cerebro, cuando ya estamos adultos en el proceso de maduración, pues va a ser un órgano débil. ¿Y qué va a pasar con estos retos? Pues evidentemente no va a tener la respuesta adecuada y no va a funcionar. Nuestro punto de vista es un poco más fisiológico para restaurar esto y creo que vamos muy de la mano con la doctora Erika, con la parte de suplementos y con la parte tuya de dietas. ¿Qué significa esto? Que si tú fortaleces un organismo,
en la parte estructural y lo ayudas a que madure, a que se desarrolle de manera correcta, pues por más retos que le pongas, y llamo retos a todo lo que quieran, maratones, extremo, ultramaratones, pues va a responder de manera adecuada, ¿no? Como han visto ultradeportistas que no les pasa nada en las articulaciones y tienen edad avanzada. Pero si ya vamos con esto arrastrando problemas y tú le metes más reto, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No hay forma de que el organismo responda ante estos retos. Claro. Y hoy que vemos tantas enfermedades a tan temprana edad, ¿no? Porque creo que eso es algo que nos estamos enfrentando mucho. Yo veo pacientes jóvenes, hipertensos, diabéticos, que antes se creía que estas enfermedades llegaban en edades ya mucho más avanzadas. En el tema de la suplementación y la diabetes, hoy que hablamos del tema del azúcar, ¿en dónde estamos? O sea, ¿en qué la tecnología hasta dónde nos ha llevado? Y creemos que en algún punto vamos a tener como el control total para este tipo de personas, que también a veces son deportistas, ¿no? O sea, que también quieren un buen rendimiento. No, claro, y ayuda muchísimo el deporte en esos casos. Créeme que uno de los mejores tratamientos para pacientes con diabetes es el ejercicio. O sea, ayuda y como les comentaba, o sea, el músculo tiene transportadores de glucosa que son activos, hacen más fácil la internalización y ayuda muchísimo. Yo creo que aquí la doctora Erika es especialista en ese tipo de planteamientos. Nosotros, o sea, ya ahorita estamos inmersos en inteligencia artificial, medicina de precisión, medicina personalizada, terapia celular, toda la parte del microbioma. Entonces, yo creo que ahora sí ya estamos en una etapa actual en donde los tratamientos pueden ser un poco más personalizados y sobre todo ayudar a estas etapas críticas en donde tenemos más desgaste, pero la doctora, desde que la conozco, es experta en toda la parte de estrés mitocondrial. Creo que nos podría decir un poquito de los avances. Yo tengo en mente toda la parte de nanoencapsulación, liberación, toda esa parte que realmente llegue al sitio, pero creo que eres la indicada para responder. Efectivamente, vamos a observar que la tecnología ahora nos da la posibilidad de enfocar la llegada del tipo de azúcar y también la forma en que la vamos a llevar al organismo para potenciar su efecto, no solo en deportistas, porque también hemos visto que las personas con un padecimiento metabólico están estigmatizados como si la patología te impidiera hacer lo demás de tu vida. Claro, y es que eso les da miedo, ¿no? Azúcar, no, corro, esto no es para mí. Exacto, y pensar que sí, entonces, como la lógica dice, si tengo un padecimiento metabólico, no puedo consumir azúcar y no puedo hacer deporte. Eso es erróneo, ya lo decía el doctor Manuel. Tu cuerpo tiene una fantástica capacidad de recuperación. Incluso a nivel celular es muy estudiado cómo el ADN empieza a captar señales para poder repararse, para poder responder de una mejor manera. Y en el caso del azúcar asociado a los suplementos, ahora podemos tener las técnicas, digamos que la estructura funcional de cada una de las fórmulas de los suplementos para poder hacerlas más eficiente, cargándole menos a tu hígado, a tu páncreas, ¿no? Existen alternativas ahora de azúcares que no se metabolizan directamente, es decir, que no te provocan este pico, que te hacen, digamos que una respuesta energética más prolongada, y que también son aptos para personas, por ejemplo, con diabetes. Ya tenemos esas opciones, qué maravilla, ¿no? Y poder, ahora el reto es conocerlos, ponérselos al consumidor al alcance de una información correcta, una información que sea digerible, que esté en la etiqueta, ya lo habíamos hablado. Yeah. Entonces, opciones sí hay, y eso es muy afortunado, y lo que siempre hemos dicho, pase lo que pase, haz ejercicio. Sí, justo, y esta pregunta sale de que una vez, les platico, estaba yo con una persona que quería hacer ejercicio y me decía, es que yo no me puedo tomar un gel porque traía su dispositivo. Me dice, pero voy a consumir tanto de azúcar en el gel, que eso sí lo puedo ver en la etiqueta. Me voy a administrar tanta insulina, que eso sí lo puedo hacer y lo tengo controlado. Pero ¿qué va a pasar al momento que yo haga ejercicio? O sea, ¿qué va a pasar con lo que yo voy a quemar, con lo que me puse de insulina, y si después me va peor y en vez de que el ejercicio me resulte un beneficio, me sale peor porque caigo en una hipoglucemia, me siento mal, bueno, lo que quieras. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos mucho alcance al carbohidrato simple, ¿no? O sea, al azúcar literalmente, que es lo que vemos, pero que es lo que mencionas ahorita, que ya hay otras opciones, que ya hay algo que pues pueden consumir ellos y todos. Vamos por el tip. Si tú lees que tiene isomaltulosa,
puedes empezar a consumirlo. Siempre, obviamente, revisa las concentraciones y consúltalo también con tu asesor deportivo. La isomaltulosa te da energía, pero te da una energía más prolongada y te evita que al momento de la ingesta reacciones de una manera acelerada, como en el caso de la glucosa o de la fructuosa incluso, ¿no? En las frutas existen glucosas y fructosas juntas y cuando te la comes es un shot así tremendo de azúcar, ¿eh? No creamos siempre que por ser fruta es inocente. No siempre, ¿no? Y hay frutas con una cantidad enorme de azúcares. Entonces, bueno, este es el tip que yo les dejo. Si tienes oportunidad de leer, consumidores, de leer más sobre la isomaltulosa, creo que es interesante tenerla ahí como una opción. Y por último, si quisiéramos darles así como unos tips, puntos básicos de decirles, ok, quieren mejorar su rendimiento, están buscando el consumo de azúcar, ¿qué tendríamos que una vez más buscar en nuestras etiquetas o de ver cada uno de nosotros el tema de mi entrenamiento, no sé, ¿qué les podríamos dar como unos tips de decir, ok, quieres mejorar tu rendimiento, tener un mejor rendimiento, sentirte bien, no llegar a la meta vomitado, desmayado, porque aunque ustedes no lo crean, se ve mucho eso cuando estamos en las competencias. ¿Qué puedo hacer o en qué me tengo que fijar para que, eso no pase? Pues yo creo que de inicio, el haberte nutrido bien, el haber tenido una preparación consciente durante el tiempo necesario. Por otra parte, generar esa ingesta de azúcares en el momento adecuado. Ya habíamos hablado de las ventanas, ¿no? Ventanas de 30, 60 minutos antes. Y no hay nadie que te conozca mejor que tú mismo. Entonces, tu cuerpo te va a decir cuando necesitas azúcar, cuando estás en una prueba de alto rendimiento. No sé, Manuel. Digo, es una recomendación, yo creo que es una de las mejores que he escuchado. Digo, evolutivamente hablando, vámonos más atrás todavía. ¿Qué es lo que pasaba en las cavernas? ¿De dónde obtenían los shots? ¿Y qué es lo que pasaba? En las grandes carreras, en toda esta parte, pues lo que comenta la doctora Erika, yo creo que el organismo es tan maravilloso, es sabio, que puede cubrir estos requerimientos. Mi consejo sería esa parte, fisiológicamente tener descansos, tener este conocimiento, leer las etiquetas, acercarse realmente a los profesionistas, los profesionales. La doctora tiene años trabajando con ese tipo de formulaciones, nanoemulsificados, no solamente ver que esté el producto, sino realmente cómo se metaboliza el interior de la célula para tener ese efecto. Entonces, pues yo creo que el mejor consejo sería eso, ¿no? Tratar de leer muy bien, tratar de informarse, acercarse con los médicos, acercarse con los entrenadores para tener todo este balance completo en este tipo de entrenamientos, ¿no? No dejarlo así nada más en mi meta es cumplir la carrera, mi meta es esto, no, sino yo creo que lo más importante es empezar a construir esto desde un inicio y tener las bases sólidas para que ya ahora sí que la meta no sea ganar la carrera, sino más bien tener otra y conseguir más a lo largo de la vida, ¿no? Yo creo que la esperanza y la calidad de vida, ese sería lo que tendríamos que abonar más que un desempeño corto. Claro, y creo que hay un tema que siempre rescatamos aquí, que es el todo, el descanso, la alimentación, todo, pero también el conocernos, como dice la doctora, el qué me funciona a mí, porque hoy vivimos en esta tendencia de prueba porque a mí me cayó súper bien, y este es el mejor gel, y esta es la mejor bebida, pero para ti. Claro. Entonces creo que también es una invitación a que prueben, conozcan, lean, aprendan, porque también a veces es como, pues no, yo no soy nutriólogo, a mí no me toca leer etiquetas, pero pues sí, porque el que lo está consumiendo eres tú. Sí nos toca, creo que sí, pues como deportistas, como personas que estamos buscando mejorar algo en nosotros, creo que sí nos toca pues esta parte de leer, de educarnos, de conocer y de probar para ver qué es pues lo que es mejor para nosotros. El autocuidado, no cedas la responsabilidad de tu cuerpo, de tu salud. Si bien es importante tener la asesoría de especialistas, tú debes construir también un cúmulo de información que te permita tomar decisiones, ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces, claro. Autocuidado consciente. Sí. Y Manuel, me gustaría que nos platicaras cuál es tu misión, tu misión como científico, como investigador. Claro. Fíjate que
nuestra misión, porque somos un grupo de trabajo, somos un laboratorio que se dedica a la reprogramación celular y a la ingeniería de tejidos, tiene que ver precisamente con la prevención de las enfermedades, tiene que ver con este modelo de acercamiento hacia el paciente, de una forma de tratar de reconstruir órganos y tejidos que están dañados, y pues precisamente eso es lo que nos basamos, en proponer terapias, tratar de buscar biomarcadores, tratar de, si nosotros podemos llegar a un paciente y disminuir un tratamiento farmacológico que es demasiado severo, demasiado agresivo, pues esa es parte de la medicina regenerativa, tratar de que con estímulos celulares, con factores de crecimiento, con células, pudiéramos nosotros restablecer el organismo de una forma un poco más fisiológica, en lugar de estar administrando cuestiones un poco más químicas. Últimamente hablando, pues nosotros tenemos que ver con toda la parte de biología del desarrollo. Este tema en particular, y es algo que sí me gustaría hacer un paréntesis, la puesta en marcha de la liberación de glucosa del organismo, pues es un mecanismo muy complejo, o sea, no es nada más de que ya uno consume, se libera y está perfecto, ¿no? Tiene que ver con la aceptación del organismo, lo vamos a platicar adelante o ya lo platicamos, lo que tiene que ver con toda la parte de la medicina de precisión o medicina personalizada, que tiene que ver cómo va a responder, o sea, no vemos enfermedades, sino vemos pacientes, vemos individuos. Entonces, una de las principales metas y objetivos de lo que estamos trabajando es precisamente tratar de prevenir. Eso es lo más importante, porque ya nos hemos dado cuenta que cuando tenemos ya el estado avanzado de la enfermedad, es bien difícil recuperarlo. O sea, se tendría que hacer ya la ingeniería de tejidos, reemplazar el tejido, que no es nada sencillo, que apenas está en proceso, pero lo mejor y lo que hemos visto resultados es la implementación de métodos de prevención. O sea, es conocer para poder prevenir justo eso, alguna patología, alguna situación en la persona, pero siempre de manera personalizada e individualizada. Correcto. Ahora vamos a platicar un poco ya en temas del consumo de azúcar. ¿Cuáles son o cuáles creerían ustedes que son los principales errores que cometen los atletas en el tema de este consumo? Primeramente, no tener una asesoría, no tener un acompañamiento de profesionales. Obviamente no todos nos podemos dar ese lujo. Sin embargo, sí tienes ahora ya al alcance de la mano información muy asertiva dentro de las redes. El Internet te puede dar elementos importantes para poder saber cómo es que tú puedes ingerir el azúcar o ese componente energético que necesitas. Parto del hecho que si tú haces deporte y te nutres bien, no forzosamente tienes que ingerir glucosa adicional o glucosa exógena. Si tú empiezas a notar que tu cuerpo te demanda, pues entonces podrías acudir tal vez a una suplementación puntual. No lo hagas una rutina, no lo hagas una obligación, es decir, antes de dormir me voy a tomar mi glucosa porque ahí me voy a recuperar. No. Estás haciendo ejercicio, asócialo a tu ejercicio. Pero también te invito a que, o invitamos a las personas a que empiecen a buscar esa información asertiva. ¿Para qué? Para que tú puedas entonces combinar la ingesta de tu glucosa con el tipo de deporte que haces, con la edad que tienes, con las capacidades físicas de las que dispones, y también considerar si sufres de alguna patología. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Claro, no nada más es la ingesta, es valorar diferentes aspectos de cada uno para saber realmente qué necesito consumir yo, hablando de alguna patología, de mi tipo de ejercicio, de en qué proceso a veces estoy de mi ciclo de entrenamiento, porque sabemos que no es pues parejo para una preparación de un maratón. No podemos creer que las cargas son iguales a lo largo de todo el ciclo. Entonces, creo que es esto, ¿no? Trabajarlo de manera individual y conocernos a cada uno. Claro. Yo nada más le agregaría a lo que dijo la doctora, la calidad. O sea, yo creo que la calidad de los suplementos juega un papel súper importante. Me han llegado personas con actividad física y consumen lo más llamativo, lo primero, inclusive hasta he visto que consumen Red Bull para potenciar esto, y pues desafortunadamente pues tienen todo el efecto contrario, ¿no? Entonces yo sí pondría en la mesa que
todo lo que comentó la doctora Erika, pero sí tratar de buscar ese tipo de acompañamiento científico en donde los productos tengan ese rigor científico, tengan estudios en donde se vea la funcionalidad, realmente sean reconocidos, y pues creo que eso también va de la mano con la respuesta. O sea, también lo que comentaba la doctora, o sea, tú tienes que identificar tu perfil, o sea, digo, no vas a consumir glucosa como si fueras Usain Bolt, ¿verdad? O sea, si es del sedentario. Te pongo mi caso, o sea, imagínate, o sea, yo tengo que restringir mi consumo de glucosa porque desafortunadamente mi actividad no me da para hacer tanto deporte. En el caso de ustedes que son deportistas consagradas, pues sí, sí lo requiero, o sea. Consumir. Pero uno que ya su máximo deporte es sentarse a ver televisión, pues entonces ya se convierte en un deporte extremo eso, ¿no? Entonces, pues evidentemente tu perfil debe ser muy, debes de buscar eso, ¿no? Identificarte tú como persona, qué perfil tienes, qué actividad tienes, para ahora sí cubrir esos requerimientos. Y yo, uno de los consejos sería calidad, porque en el mercado existen cientos de suplementos, cientos de información que a lo mejor no es la más adecuada. Pudiera ser atractiva, sí, pero a lo mejor no es lo que uno necesita ni tampoco es lo que pudiera ser necesario para el organismo. Y muchísimo cuidado con estas bebidas y con los electrolitos súper azucarados. Ahí está un punto bien interesante de riesgo, ¿no? Que vas a hidratarte con una bebida que a lo mejor no necesitas en ese momento y con una carga de azúcar tan grande. Sí, creo que el tema de la calidad es algo que no podemos olvidar, porque al final de cuentas la suplementación o la hidratación la tenemos ya en cualquier lugar, ¿no? O sea, antes era complicado, antes teníamos que a lo mejor buscarlo un poquito más y hoy lo tenemos en todos lados. A veces estamos viendo redes sociales y nos salen 7 anuncios de 7 diferentes suplementos que todos son mágicos, porque eso es la parte padrísima de hoy en día. Todos son mágicos, todos tienen 1000 cosas para diferentes necesidades. Y bueno, creo que es algo que hemos platicado en otros capítulos de realmente leer, investigar, ver qué es lo que estamos consumiendo, realmente qué es lo que queremos lograr en nosotros. O sea, me quiero hidratar, entonces ¿por qué me voy a echar un shot de glucosa de esa manera? O sea, ¿qué es lo que quiero? Porque muchas veces estamos en este momento donde, a ver, quiero esto, pero pues bueno, trae un poquito del otro y un poquito del otro, pues me va a ayudar, pero realmente no siempre es ayuda. Y el peligro de consumir bebidas hidratantes cuando no estás haciendo ejercicio. Hay muchas personas que incluso a los niños les dan estas bebidas hidratantes, nada más porque caminaron al parque, hace calor, ya sudaste, entonces tómate tu hidratación, que no solo es azúcar, es sal, y a fuerza de tomarlo en sustitución del agua, bueno, ya sabemos de esos riesgos tan grandes, ¿no? Y sobre todo en una población como la de México, que tenemos tantas susceptibilidades, las enfermedades metabólicas. Y bueno, ¿nos podrías platicar acerca de la terapia celular en relación al rendimiento y qué viene para ti en proyectos en tu futuro? Fíjate que es una pregunta muy interesante. Tenemos una variedad de opciones con respecto a la terapia celular. Digo, los deportistas, fitness. A mí me encanta este público porque, como habían comentado, ¿no? Es un público que se interesa por su organismo, que lee, que sabe, que conoce, que a lo mejor no, a lo mejor la información, afortunadamente ahorita ya está muy amplia, a lo mejor sí tiene que asesorarse un poco, pero es conocedor de su organismo. Nosotros en la parte de terapia celular, ¿qué tenemos? Tenemos toda la parte antiinflamatoria, toda la parte de desinflamación, articulaciones, generar células, articulaciones, cartílago, condrocitos, prácticamente ese desgaste se elimina, toda la parte del estrés mitocondrial, toda la parte de protección, toda la parte de neuroinflamación, toda la parte de consumo energético se puede resolver con este tipo de terapias. Entonces realmente es un aliado fuertísimo la medicina regenerativa, inclusive hasta para órganos como el corazón, como el hígado, como el páncreas, se han visto muy buenos resultados. Digo, no estoy proponiendo que sea algo ya de forma clínica, que vayas directo a una clínica y digas quiero una terapia celular. No, si hay estudios, hay investigaciones, hemos hecho bastante trabajo sobre esto y existen muy buenos resultados. Digo, si tú me preguntas cuáles son las metas al futuro, pues precisamente es eso, ¿no? Tratar de recuperar este tipo de articulaciones lesionadas, este tipo de órganos que ya empiezan con pequeños problemas o defectos, y pues la idea de la terapia es precisamente revertir este daño de manera fisiológica, que las mismas células de tu organismo sean las encargadas de curar y satisfacer esas necesidades durante estos entrenamientos de alto rendimiento, ¿no? Sin necesidad de recurrir a otras cosas, ¿no?
Sería como que la parte importante de lo que nosotros hacemos en cuestión al deporte. No creer que es canasta básica para todos esos deportes. Ese sería lo ideal, ¿no? Imagínate, o sea, que tuvieras ya más. Tener al alcance, que es el futuro también. Es un tema preventivo, no solo es curativo. Okay. La idea de todas estas nuevas tecnologías es acercar más estos resultados a que tú preveas ese futuro de desgaste o este envejecimiento que a todos nos preocupa, ¿no? Envejecimiento prematuro, claro. Muy bien. Pues ojalá en un futuro lo podamos tener al alcance y sea ahora sí que canasta básica. Eso esperamos. Hoy exploramos cómo la biotecnología, la medicina regenerativa y la ciencia aplicada están transformando la manera en que entendemos el rendimiento físico, especialmente cuando hablamos de temas tan importantes como el consumo de azúcar, la suplementación y la salud metabólica. Agradecemos profundamente al Dr. Emanuel Díaz por compartir con nosotros su conocimiento y visión sobre el futuro de la salud y el deporte desde la ciencia. Recuerda, no todo lo que brilla en el mundo del fitness tiene sustento científico. Por eso estamos aquí, para que tomes decisiones informadas desde la evidencia. Si te gustó este episodio, compártelo con esa persona que ama entrenar y que está buscando mejorar su salud. Yo soy María José y esto fue Rendimiento Conciencia.